Bueno, les cuento un poco cómo va a ser la dinámica ahora. Vamos a hacer dos pasadas, dos rondas de 5 minutos cada uno de los integrantes del panel. Yo primero los voy a presentar. Ellos van a hacer sus consideraciones, cada uno desde su lugar. Nosotros además les dimos una especie de consigna previo al encuentro que tenía que ver con mirar el episodio y las reflexiones que surgieran se hicieran en clave de futuro, porque la actividad de hoy se está realizando en el marco del Día del Futuro de la Diaria. Así que, bueno, en principio paso a presentar a los integrantes del panel. En primer lugar, se encuentra Guillermo Monsecchi, es subsecretario de Industria, Energía y Minería, es ingeniero en computación y es doctor en informática. Desde el año 2001 es docente investigador de la Universidad de la República. Trabaja en áreas de procesamiento de lenguaje natural y aprendizaje automático. Actualmente es profesor adjunto efectivo, ha participado en varios proyectos internacionales y cuenta con varias publicaciones en eventos nacionales e internacionales, y además es investigador activo grado 3 del proyecto de apoyo a las ciencias básicas. Muchas gracias por tu tiempo. En el medio se encuentra Martín Larre, ¿está bien pronunciado? Sí. Martín es CEO de Synergia Work, es fundador de WOW. Muchos de nosotros quizás lo conocemos por ese lado, en mi caso en particular, más por WOW que por los otros productos, pero bueno, es también fundador de Kidbox y de Gula. Curador de TEDx Montevideo, estudió abogacía en Argentina, ejerció la abogacía en Washington, trabajando para algunos organismos internacionales como la ONU y OEA, y en algunas empresas privadas, pero desde que se vino a Uruguay, como no pudo ejercer la profesión de abogado, se ha dedicado al emprendedurismo, es un emprendedor. Y bueno, también tiene formación de analista en marketing en la Universidad ORT. Si hay algo que me queda por presentarlo, ustedes, bueno, también pueden hacer sus propias presentaciones. Y a mi derecha, más próximo, se encuentra Martín Pérez Polero, es integrante de Observatic de la Facultad de Ciencias Sociales, también ha estado en el grupo Altermedia de la FIC, es licenciado en Sociología por la Universidad de la República, es técnico en Educación para el Tiempo Libre y Recreación, también en esas incursiones y esos eclecticismos que son propios de esta época. Y bueno, ha hecho un diploma en Antropología Social y Política en Flaxo, Argentina. Muchas gracias. Hacemos la primera pasada con Guillermo. Arrancamos, ¿te parece? Bueno, ¿Te animás? No. Si no hay más remedio. Una aclaración, acérquense bien a los micrófonos porque me han dicho que de lejos no se escucha, sino, miren, hola, 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 hola. Hola, hola. Ahí va, hay que acercarse bien. Bueno, bravo arrancar, me toca a mí. Pues, no, además no tengo nada preparado, o sea que voy a decir lo que corresponde, que es lo que primero que se me ocurrió. A mí todas estas cosas de las ciber after siempre me resultaron un poco lejanas, digamos, ¿no? No soy muy fanático de las ciber cosas, y capaz que estoy un poco viejo. A mí me gustaría saber un poco más la opinión de ustedes, que son todos bastante más jóvenes que yo, de qué tan natural le parece esto. A mí esto me parece bastante raro, en principio. Esa es una observación. La segunda es, siendo más a lo tecnológico,
me llama mucho la atención, yo hago procesamiento de lenguaje natural y una de las cosas que se hace en el procesamiento de lenguaje es recuperación de información, ¿no? Buscadores, digamos, tengo grandes cantidades de información y busca. Me llama mucho la atención cómo hace para encontrar las imágenes y para desplazarse, digamos, porque el volumen de información que está grabando es tan grande que cómo hace para ubicarse. Sobre todo me llama mucho la atención la escena donde lo caza ahí de cogote y le hace borrar las imágenes de la muchacha, donde él tiene que traer todas las imágenes donde está la muchacha. Eso no es muy fácil de hacer si uno no lo tiene indexado y no se ve mucho cómo hace para indexarlo en el momento que ocurre, lo cual genera un desafío bastante interesante, digamos, ¿no? Porque me puse a pensar, uno tendría que estar viendo las caras, identificando que es alguien y al mismo tiempo guardarla en ese cosito ahí, anotada de alguna forma, de poder buscarla muy rápido. Igual me sorprende aún más el tema de que con la llavecita busca a diferentes velocidades. Hay una parte que cuando va al aeropuerto o algo así, que le dice pase multiplicada por 4 el último día, pero eso me da 6 horas, no unos minutos, pero bueno, voy a ponerme quisquilloso, porque tampoco... ¿Qué más? Bueno, y después, y voy a ser bien breve porque me parece que la gracia es que dé la vuelta, ¿no? Porque si no, no sé cómo voy a salir. Respecto al ¿tenía algo más para decir de eso? No, y respecto al centro del argumento, más allá de si la tecnología es posible o no, a mí me recordó bastante la temática a un cuento de Borges que se llama Funes, que es una persona que tiene la capacidad de recordar todo lo que le va pasando naturalmente y que llega a niveles de registro muy finos y que llega a identificar no solo cada cosa que le sucede, sino, digamos, él dice un gato visto de frente tiene un nombre, un gato visto así tiene otro, digamos, y como que termina prácticamente inhabilitado por tantos recuerdos juntos. Esto es parecido, pero no, porque en realidad acá lo que parece estar obsesionado, que se le termina viniendo encima, no son sus recuerdos, sino la grabación de sus recuerdos. Es un poco diferente, ¿no? Es decir, es la observación esa medio compulsiva de las cosas, que es lo que menos, y con esto cierro, verosímil me parece la película. No entiendo por qué la gente se dedica a mirar todo el tiempo los transcursos de sus vidas. Capaz que estoy viejo y es lo que hace uno en Facebook, ¿no? Pero yo como no uso, no se entiende, se juntan y se ponen a mirar. Me sonó como raro a mí, pero puede haber un problema generacional. Está, rescátenme. Yo no había visto nunca Black Mirror, o sea que lo vi ahora a los efectos de esta invitación. Me pareció interesante este capítulo. Yo estoy acá como, no sé, en concepto de qué, digamos, porque espero de que me gusta la tecnología. Lo tomo desde ese lugar que es un poco el tema tecnológico también. Se me hizo interesante desde ahí tratar de analizar un poco también, un poco lo que planteaba Guillermo. ¿Quién querría guardar todo y poder después revisar todo como casi un divertimento, ¿no? Casi que era una cosa como que era parte de la vida totalmente integrada, de estar todo el día revisando. En esa parte después no me voy a meter tanto de por qué decidieron así. Obviamente toda la parte tecnológica, eso que vemos hoy, coincido en que todavía lo sentimos lejano y eso todavía no existe y no se puede hacer. Salvo alguna cosa, algún prototipo, alguna cosa extraña que estén haciendo, todavía esto no hemos llegado. Ahora también pensaba, porque de repente cuando veía el capítulo decía, no me sentía muy cómodo en algunos momentos, pensando si yo me pondría eso, ¿no? De incorporar esa tecnología a mi cuerpo, que ahí en eso no tendría tantos problemas, digamos. Y por otro lado después pensaba que hace capaz que, no sé, 10 años, ¿no? Si todo el mundo, te decía que hay todo el mundo por la calle mirando el aparatito y caminando, también iba a parecer una cosa bastante medio friki. Y hoy estamos 10 años después todos caminando por la calle viendo el celular, ¿no? Y no es tan diferente, ¿no? En uno tenemos las cosas guardadas y en otro las tenemos acá. Eso también un poco me dejó pensando. El tema después
yo también lo encaré por el lado de los cyborg, ¿no? Que es un tema de que ahora se está empezando a ver yo trabajo con emprendedores, trabajo con empresas que están tratando de crear el futuro muchas veces. Y hay gente tratando de hacer esto. Esto, como también lo que es ampliar capacidades de nuestros organismos biológicos con tecnología, tratando de que vivamos más. Hay una industria ya en esto, en el tema de cómo hacernos más fuertes, cómo si tenemos poca vista, más vista, correr más rápido, y bueno, y después todo el tema también de lo que puede ser algo así como guardar información de todo lo que veo y poder recurrir a ella cuando quiero, que lo que hacía aparte de todo el tema de para qué lo usan, es un ampliar nuestras capacidades. Yo no sé cuándo llegaremos a esto que vimos esto, si es que llegaremos. Esto es como una cosa perfeccionada de los Google Glass, digamos, ¿no? O sea, que eran estos lentes que nos poníamos y que no funcionó, la gente no los usó, no sabía para qué usarlos. Bueno, acá vemos como un uso un poco más específico. A mí se me hace interesante el ver cuando la gente crea futuros, ¿no? Con esto me pareció, hay una película que se llama Her también, que tiene también un poco algo así, que alguien se enamora como de un programa de inteligencia artificial. Y también son esas películas que te dejan pensando, ¿qué si a mí me pasaría a mí? ¿Cómo reaccionaría yo? Me parece que es lo más interesante de analizar estas cosas. Así que bueno, en realidad un poco yo siempre desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Yo no lo siento lejano todavía en cuanto a si lo usaría. No lo siento tan lejano en que podemos llegar a esto dentro de poco. Ya hay gente que tiene chips implantados, hasta por temas de seguridad, para que no pueda salir de un país, cosas como en aeropuertos. O sea que no estamos tan lejos ahí. Pero bueno, nada, siempre me parece interesante ver una visión de futuro de un director, alguien que hace cartoons, etcétera. Me parece que de todo se puede aprender. Bien, yo lo voy a encarar por otro lado, porque la tecnología no es lo mío, particularmente. Yo creo que el ejercicio de Black Mirror es interesante, o a mí me genera como muchas reflexiones sobre la existencia cotidiana en el hoy. Presenta un futuro, pero ese futuro a mí me interpela, y por lo menos en mi experiencia particular, en lo que yo hago o en algunas de las cosas que hago hoy. Pensando un poco cómo encarar, me parecía como muy interesante esta idea de cómo nosotros hoy contemporáneamente lidiamos con nuestra memoria. Haciendo una diferencia entre memoria y recuerdo. Memoria como esa capacidad como de registrar las imágenes en una memoria digital que podemos rever y volver a ver y volver a ver. Y este capítulo me plantea, ¿y qué si no tuviéramos la capacidad de olvidar? Esa cuestión, como esa tensión entre memoria y olvido, ¿no? El capítulo, por más allá de que exista la capacidad de eliminar el contenido, es como que siempre se puede volver a esa memoria, a esa imagen vívida del momento. Entonces esa tensión entre memoria y olvido, me parece que lleva al personaje todo el tiempo a revivir esa memoria y lo obsesiona, lo vuelve como incapaz de salirse de ese lugar de revisar. En internet está esta idea del derecho al olvido, que es como esta idea de qué pasa si mañana nosotros queremos que un registro que esté indexado nuestro en un buscador se elimine. Esta idea de la vida cotidiana y esta posibilidad de revisar nuestra historia me parece como muy fascinante y me interpela un poco asociado a lo que podría ser, digamos, una sociedad de control, que también me llamaba mucho la atención, es esta idea de que todos podemos estar bajo el escrutinio de la mirada de otro constantemente. Y eso me da un poco de miedo y al mismo tiempo me lleva a pensar. Tangencialmente el capítulo agarra como bastantes escenas que empieza con la entrevista laboral donde Recursos Humanos le va a hacer una revisión completa de su vida y le pregunta, che, no tenés nada para esconder. Hasta la policía que no admite la denuncia porque la persona que está denunciando no tiene un chip y no le puede mostrar lo que está viendo. Hasta la niñera que es mirada por los padres cuando llegan a casa, y eso pasa hoy con las cámaras, o sea que no es una realidad tan lejana. Hasta el chip que le dice, che, mirá, estás borracho, capaz que no te conviene manejar. Si bien es un futuro lejano y eso no existe a nivel de implante hoy por hoy, me deja como esa sensación de que quizás hay rasgos de eso que está pasando. Y creo que como un punto como para cerrar esta primera cuestión, yo
A nivel tecnológico, yo creo que la tecnología es posible en la medida que hay sujetos o personas o nosotros que la piensan, ¿no? Como que también responde a contextos y a relaciones del momento. La tecnología nos impacta, pero al mismo tiempo nosotros somos capaces de pensarla. Entonces, de alguna manera, ese grano es la capacidad de una forma de lidiar con la memoria que lo hace posible en un dispositivo. Eso es como lo que plantea el capítulo, que no nos determina, pero de alguna manera habla de cómo estamos como sociedad y cuáles son algunas de las cosas que estamos haciendo. Yo concuerdo con Martín que el grano puede ser esto, mi memoria está acá. ¿Y qué pasa si me la roban? ¿Quién gestiona mis Google Fotos? ¿Dónde están situadas? ¿Qué pasa con lo físico de mi memoria? Nada, son como cuestionamientos que se los traslado para poder discutirlos y que a mí me traen como mucho al hoy, a cómo nosotros como sujetos contemporáneos registramos nuestra vida cotidiana, la ponemos en fotos, la ponemos en videos y cómo recurrimos a eso, cómo buscamos nuestros muros, cómo atravesado por la perspectiva de control, que también me parece como interesante para pensarlo. Esto último me parece bien interesante y me dejaron pensando los dos en el comentario de que más allá de que tecnológicamente, por el asunto del implante, y que uno se puede distraer un poco en cómo hace para mapear el cerebro y no sé qué, que de hecho ya se han hecho algunas experiencias. Si abstraemos eso con la imagen de los Google Glasses, está bien interesante. Es decir, esto, estar recogiendo información en tiempo real es una cosa que hoy en día es bien factible. De hecho se hace, ¿no? Se hace todo el tiempo, periscopio, lo que quiera. Yo lo que sí creo que, y tiene que ver esto también con los temas estos de la seguridad y la surveillance y todo eso, es que hoy sabemos muy bien recoger información. Y todavía no somos muy buenos en inspeccionarla eficientemente. Por eso yo decía que me llamó mucho la atención eso de cómo busca rápido y cómo traiga. Porque hoy, por ejemplo, cuando hablamos de las cámaras de video que te filman todo el tiempo, que la hemos incorporado a nuestra vida, ¿no? Yo creo que uno de los motivos por el cual las cámaras no se han visto en la realidad más amenazantes es porque si no tenés un motivo concreto para buscar algo en una fecha, o sea, no tenés un índice claro, es muy difícil extraer información. Ese miedo que tenemos de que, no van a... Salvo que alguien quiera hacerlo específicamente, que eso sí es posible, buscarte si no te están enfocando con el dedo, digamos, por algo, es más difícil. Hay como una promesa de una vigilancia para todos en cualquier momento y de que, no, tipo, había una película que se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba, que era que filmaban todo, era parecido a esto, que se filmaba todo y que había como una policía que detectaba si vos estabas teniendo comportamientos que podían ser sospechosos y no era una serie, era una serie, no me acuerdo cómo se llama. Person of Interest, ahí va. Que era un poco eso todavía no está claro que se pueda hacer porque es muchas cosas al mismo tiempo, digamos. Pero sí está lo de que podemos cargar esa información, digamos, eso me parece que es perfectamente válido y también me parece que finalmente el éxito depende, como también lo decían, del uso, de la aceptación que tengamos. Yendo de nuevo a lo personal, ¿no? Es decir, es una cuestión de gustos, digamos, ¿no? O de perfiles. Yo veo más rara esa realidad como posible cuando me hago la pregunta, porque creo que nos aburriríamos rápidamente, pero es una impresión, digamos, ¿no? Y cuánto lleva a aburrirse no lo sé, digamos, pero como sociedad, digamos, llegar a una sociedad estable donde todos estemos viendo nuestras memorias me parece como a mí no me parece verosímil, me parece, no tengo ni idea, en realidad si es así o no. Pero que es posible, me parece que sí que es posible, ¿no? Y que habrá sido una cantidad de cosas interesantes, ¿no? Digamos, de la posibilidad de vos tener algún acceso a cosas previas, digamos, en algunas circunstancias, digamos, que a vos te puede interesar. Pero lo de la obsesión con lo que estás mirando me convencía más Funes, digamos, que era
lo tenía en su propia cabeza y que se enloquecía registrando su cosa. No sé. Sí, yo cuando veía me preguntaba por qué todos tenían este dispositivo, ¿no? Claramente sí, pareciera como que es algo como de control que hay que tenerlo. También en el aeropuerto sin eso no viajabas, o sea que es como que casi que no lo va a entender, ¿no? Pero como que ahí está un documento de identificación también, al margen de todo. Yo la verdad que esa es la parte donde me parece más, me cuesta más imaginarme si en pocos años, en muchos años o nunca estaremos todos teniendo que implantarnos un chip. Hoy las vacas tienen todas un chip, digo, para que sepan, y todas las vacas de Uruguay tienen un chip y sabemos dónde estuvieron, por dónde pasaron, etc. No sé, cosas que no, me dejan pensando también. Yo creo que no me sentiría muy cómodo con un chip, pero capaz que ese chip también me salva la vida, ¿no? Un día que me caigo, me desmayo, tuve un accidente y me manda una ambulancia. Un poco, nada, me parece eso lo interesante, ¿no? Porque a primera vista podría ser, no, nos quieren controlar, con esto que van a saber todo, y bueno, y por otro lado, bueno, eso creo que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Me parece que esto sería algo por ejemplo, en Uruguay, que digan que todos tienen que tener un chip implantado, me parece que generaría muchísimo ruido, lo veo muy poco viable, muy poco viable. Pero sí veo viable que quien quiera tener un chip pueda tenerlo. O sea, que haya como algún tipo de servicio o algo para eso también. Todas estas cosas también, esto después, ¿dónde estarán guardados los recuerdos? No está claro, no queda claro. Están en la nube, están en la cabeza de cada uno, están en el dispositivo, quién es el dueño de esos recuerdos, qué se puede hacer con esos recuerdos. Esos recuerdos un día pueden ser Big Data, puedo mirar ahí, después se la vendo a las empresas de consumo masivo. Ahí se puede hacer de todo, digamos. Realmente hay mucho para hablar de lo que se ve en este capítulo. Todo me parece interesante. Simplemente que me parece que son temas que está bueno también ir viéndolos de a poco, porque si no es un poco mucho, ¿no? Pero nada, el tema de poderse a pensar, yo me dejaría implantar un chip, me gustaría esto, etcétera, me parece que es una pregunta que podemos hacérnosla. Yo hoy te diría que no. Sí, creo que nada, eso, yo sigo con la línea de que hay cosas que me siguen sorprendiendo, pero que me parecen como muy contemporáneas, sobre todo por el ejercicio de mirar el capítulo en clave de hoy. Estaba notando acá de la noticia de que se iba a mirar Facebook a los migrantes o a las personas que iban a viajar en el aeropuerto, bueno, dado los atentados más recientes, y decía, wow, qué interesante que en realidad nuestras redes sociales podrían llegar a ser ante un otro ese chip, ese dispositivo. Entonces, si vos querés entrar a mi país, por favor dame acceso a tu red social y yo te voy a hacer un escrutinio y te lo voy a mirar. Eso me parecía como interesante y esto está pasando hoy, ahora. Lo interesante también es, con el tema del control, me parece que es una lógica como muy, muy interesante. El capítulo plantea como un control desde el punto de vista de cada uno de nosotros, y no desde un órgano estatal que regula. Es decir, nosotros estamos controlados porque yo los estoy mirando a ustedes me están mirando a nosotros, y nos estamos mirando entre nosotros. Entonces el control ya no es como un control, como un estado de alguna suprainstitución, digamos, sino es más como mano a mano. Y creo que el capítulo tiene una clave que es muy interesante, y es la chica que no tiene el chip implantado. Y bueno, desde múltiples lugares es interesante, desde la narrativa de la señora o la señorita que decía, bueno, yo nunca me estaría sin chip. Es que es como la contra que estamos diciendo ahora, ¿no? Que decía, yo no sé si me pondría un chip. Yo nunca me sacaría el chip, me pueden implantar recuerdos falsos, ¿no? Como, imagínate si eso lo pusiéramos ahora en nosotros, diríamos, ¿qué es mi historia? Dado que me pueden poner cosas falsas, hoy, sería difícil. Entonces, como ese ejercicio me lleva a pensar eso, en qué pasa cuando yo miro Instagram, o cuando bajo en el muro de Facebook, o cuando reviso mi historia, o cuando Facebook me recuerda constantemente eventos hace 5 años que estaba cenando con mis amigos o estaba acá. Cuando me recuerda este momento, nadie está sacando fotos o filmando. Pero más allá,
Claro, más allá de lo apocalíptico, que me parece que es un camino que no hay que seguir, yo creo que levanta como reflexiones cotidianas sobre eso, sobre cuál es nuestro vínculo con la tecnología, con nuestra memoria digital y con los dispositivos que la hacen posible. Más como para una reflexión que para ahogarnos digamos, en Black Mirror, que es muy interesante y atraviesa mucho, pero también es como una idea, como una intención de poner en tensión justamente alguna de las cuestiones cotidianas, digamos. A ver si ahora... sí. Dejamos un espacio para que ustedes hagan preguntas y empecemos un poco a intercambiar entre todos, a dialogar qué les dijo este episodio puntualmente de la serie. Antes quería preguntarles cuántos de ustedes habían visto Black Mirror antes. ¿Todos habían visto este episodio? A ver, levanten a ver, ¿quién no lo había visto? Bueno, menos mal que hicimos todo este esfuerzo para que los que no lo habían visto lo vieran, porque si todos lo habían visto, con todo lo que demoramos tratando de resolver el problema para proyectar el episodio. ¿Yo puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿A quién del público le pareció bolazo el capítulo? No, Bien. Sí, no. Vamos a moderar. A ver, ¿quién agarra la posta primero? A ver, Teníamos una compañera hablando igual. Vos estabas hablando, ¿no? No, yo pedía, perdón, quiero hacer la pregunta. ¿A quién le pareció bolazo y que levante la mano, sin más interpretación? Bien, gracias. Vemos entonces A mí me pareció bolazo. Está dentro de lo posible. Es un tema generacional, esa es mi hipótesis. Quizás, Perdón. no, ahora la compañera que se va a presentar va a decir su nombre y va a hacer su aporte. Quizás hay que pensar en términos de que desde el punto de vista tecnológico, si es posible o no, qué aspectos del desarrollo tecnológico pueden ser posibles o no, y a su vez, qué aspectos del comportamiento humano en relación a una tecnología que en este caso se plantea como ya presente, ¿no? Puede ser posible o no, como para afinar un poco. ¿A quiénes les parece que tecnológicamente es posible esto que se vio en el episodio? No sabemos tanto. Entonces acá tenemos a un colega que sabe muchísimo de esto y que nos dice que tecnológicamente todavía estamos muy lejos, ¿no? Sobre todo, no tanto, ya voy a vos, tengo acá la compañera y después vas tú. Y después Mauricio. Como los otros no sé los nombres, no los dije, pero se van a presentar. Quizás sí hemos avanzado en el desarrollo tecnológico para la captura de información y el guardado de información, no tanto en el desarrollo tecnológico para la recuperación de información de la manera en que se muestra en el episodio, ¿no? Ahora, pensándolo desde el punto de vista del comportamiento humano en relación a una tecnología, que en este caso pensemos en la hipótesis de que esa tecnología existe, se desarrolló, ¿no? Ya está, ¿no? Bueno, ¿hasta qué punto es posible que sucedan este tipo de cuestiones o que el ser humano se apropie de esa tecnología comportándose de la manera en que se comportan en este episodio? ¿Les parece que es posible? Levanten la mano los que sí. Sí, claro. Para distinguir en términos de si es bolazo o no el episodio, en qué aspectos puede llegar a estar más cercano o más lejano, ¿verdad? Bueno, ahora tenemos acá una compañera, después un compañero allá y después Mauricio. Presentate. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana Sofía. Creo que puede llegar a ser bolazo desde el punto de vista de la relación y todo lo que pasó, pero desde el punto de vista tecnológico no es tan bolazo porque es una cámara. Y por ahí el tema de la indexación, por ahí emula como yo busco los recuerdos en mi mente. Entonces, si algún día logramos entender y que la tecnología está avanzando muy rápido,
Si puedo entender cómo guardo yo las cosas en mi cabeza y las puedo volver a traer, recrearlo no sería tan difícil. Y después lo que a mí me parece que no se puede llevar a cabo por eso es por la protección de datos personales, porque yo estaría guardando algo que después no lo podría compartir con todo el mundo. Sería complicado desde ese punto de vista. Muchas gracias. Se acerca el compañero un poquito. Bueno, voy a hacer ejercicio. Hola, soy Agustín, estudiante, licenciado en comunicación también. Me parece que la diferencia entre las personas que lo están hablando en el panel es que algunos lo están hablando en clave de futuro posible y creo que Martín sobre todo lo estaba planteando desde un presente pensable, ¿no? Como está hablando de una cosa que pasa hoy en día. No sé si me parece que buscar este futuro como un futuro posible sería como tratar de ver en Rebelión en la Granja, por ejemplo, que buscar chanchos que hablen. Me parece que la analogía busca hacer pensar otras cosas. No sé si lo veo más como por ahí. Muy bien. Mauricio. Bueno, soy Mauricio. Yo creo que más allá de si es un bolazo o no, digamos, un poco lo que decía Martín, digamos, lo que hace el capítulo es un capítulo de ciencia ficción y obliga a pensar en algunas cuestiones, o la idea es que sea un disparador de algunas cuestiones. Tú hablabas recién de Google Glass, y Google Glass creo que tuvo un problema justamente con lo que tú decías, con la propiedad de datos. Había ahí justamente una tensión con el tema de la propiedad de datos, ¿no? Que tú pudieras ver y registrar, y etcétera, ¿no? Había una cuestión legal. Lo que tú decías también en el aeropuerto, ¿no? Es decir, la tecnología utilizada para el control de las personas y el movimiento de las personas. Existe hoy en el espacio Schengen, justamente en los pasaportes usan un chip, y si vos entrás, los tipos saben exactamente dónde estás y te detectan, etcétera, ¿no? Digamos, usado como rastreo de las personas. Y en el caso del memorioso Funes, ahí hay una diferencia, digamos, justamente creo que esa es una de las cuestiones que también trae el capítulo, ¿no? Es decir, la posibilidad de no olvidar. En el caso del memorioso Funes, no olvidaba. Aquí él tiene que ir a buscar el recuerdo, pero pensar, digamos, y justamente la memoria, una de las cuestiones que tiene es recolocar los recuerdos y las emociones, porque estar reviviendo un dolor y poder llegar a ese dolor cada vez que yo quiero, es tremendo, ¿no? Digamos, yo imaginaba recién, imaginen, no sé, una muerte de alguien querido y que tú puedas revivir esa muerte cuando tú quieras, digo, yendo a buscar ese recuerdo doloroso, digo, es una tortura tremenda, ¿no? Digamos, porque cuando vos, después que pasa el tiempo, uno lo que hace con la memoria es recolocar ese dolor, etcétera, ¿no? Y queda reubicado en algún lugar, pero si yo pudiese cada vez que quiero ir a ese dolor, sería tremendo, sería una vida de mierda, ¿no? En ese sentido, digo, también interpela, claro, que es lo que le pasa justamente al memorioso Funes. No puede olvidar, aunque él quiera, no puede olvidar, ¿no? Entonces, y en este caso, digamos, es un poco eso que tú decías, trayendo y yendo a buscar ese recuerdo. Pero creo también que ahí, digamos, ahí no juega con esa dimensión, pero el tema de los derechos de la privacidad de los datos también es un problema, en este caso, digamos, a tener en cuenta, ¿no? Bueno, ¿qué puedo filmar, qué no? Si eso tiene, si se puede mostrar o no se puede mostrar, etcétera, ¿no? ¿Alguna pregunta? Voy a vos. No, mejor por el registro. Pensaba recién, aprovecho y ya hago mis palabras. No sé si se acuerdan de la película Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, ¿no? Donde precisamente para evadir esos momentos dolorosos que evocaba recién Mauricio como una posibilidad de volver a recordarlos, directamente apelaban a eliminar esos recuerdos de la memoria.
Hola, mi nombre es Juan Andrés. No, yo compartía un poco la visión que decía Agustín y un poco lo que decía Martín, que creo que es clave lo que fomenta cuál es el objetivo de la serie Black Mirror, en el sentido de que trata temas que son muy contemporáneos. La gran mayoría de los capítulos nos interpelan desde las vivencias de hoy en día, en el sentido de que si solo interpelasen en una sociedad futura, creo yo que a la gran parte de nosotros o de la gente común nos sería difícil que nos llegue, que nos interpele ese tipo de mensajes. Creo que el mensaje o los mensajes que trabaja Black Mirror son aplicables totalmente al común de la sociedad y a la actualidad, y no tanto, o capaz que sí, a esa sociedad futura que capaz que está en manos de otros y no del total del colectivo. Y sobre todo esto, ¿no? Como el tema de esta problemática que plantea desde el recuerdo, del acceso, del registro, está hoy presente en las redes sociales, en los celulares, en dispositivos móviles que llevamos cada uno en cada momento de nuestros días. Y creo que ahí nos interpela a todos como sociedad, ¿sí? Capaz que no solo tanto a la gente que está pensando en ese futuro o que tiene las herramientas para pensar tecnologías futuras o esas cosas, ¿no? Desde cada uno de nosotros nos interpela desde ese lado. ¿Alguno de los integrantes del panel que quiera hacer algún comentario? Los estoy invitando. No, yo sobre lo legal, a ver, lo legal va a estar siempre, siempre la va a correr atrás. O sea, hace poco recién estamos teniendo algo para legislar Uber, imaginemos algo tan complejo como puede ser esto, digamos, ¿no? O sea que el tema legal es un tema seguro, pero te diría que esto va a ir mucho más rápido, y si la gente quiere un chip, va a tener un chip, y después lo legal va a ir después, y bueno, como funcionan un poco así las cosas, ¿no? O sea, siempre lo legal la corre de atrás. Acá lo importante es ver si la gente usa o no usa estas cosas. Luego la legislación aparece si la gente decide que quiere esto, ¿no? Bueno, soy Rodrigo, estoy bastante nervioso. Pero bueno, no sé, es como agarré el micrófono un poco, yendo un poco a eso también. Que me parece que es la cuestión que nos pone en tensión, como decían. Como que el capítulo pone algo de nosotros mismos, o sea, de nuestro interior en tensión, ¿no? Y que es, no sé, que sepan todo lo que hacemos y demás. Y un poco también agarré el micrófono sintiéndome muy nervioso, es un poco como eso, sacarme que es lo que yo creo como sociedad lo que nos persigue, así es la vergüenza, ¿no? Y bueno, jugando a eso. Y me parece que, por lo menos lo que yo me llevo para pensar es eso, ¿no? Yo cuando me siento así y demás. Bueno. Gracias. ¿Algún comentario más? A mí, perdón. Sí, a mí dale. yo me quedé pensando, por supuesto que todo esto de la imagen de los Google Glass me pareció muy útil, digamos, ¿no? Porque muestra que esto hoy en día es una realidad, digamos, que en realidad es mucho más, sacando toda la parte cyborg, digamos, no sé. Y me sigo pensando en la utilidad o no de todo esto, de hacerse el planteo de si lo agarraríamos o no, me parece que es interesante. Y me parece bien interesante lo que decía vos de la comparación con Funes. Funes no tenía más remedio, y de hecho no enloquece, se muere de una pulmonía, creo. Pero se transforma en un ser totalmente aislado porque no tiene la capacidad, porque además hay otra cosa que dice Borges de Funes. Funes recordaba todo cada instante que pasaba, pero no tenía la capacidad de abstraer, estaba tan sobrecogido por la cantidad de recuerdos que tenía, que le impedía hacer otro tipo de cosas, digamos, ¿no? Pero no tenía más remedio. Eso me parece muy, muy, muy interesante. Yo sigo cuestionándome y
probablemente sea por un tema sea un tema personal ese, ¿no? La definición como sociedad no sé cuál es, pero cada uno tiene su perfil diferente, como la muchacha, la figura de la muchacha que se saca el chip, que no sé cómo hace para viajar en avión, dicho sea de paso, porque no queda claro eso, ¿no? De qué tan personal era la información, porque vos tenías... Porque hay como una diferencia entre Facebook y esto, y es que estos son cosas personales, vos mostrás lo que querés al resto, es decir, en la interacción. Pero está la parte del avión o la parte del guardia donde vos tenés que mostrarles tu información. Es como que es personal, vos seleccionás lo que querés, pero hay ciertas instancias donde hay como un gran hermano ahí que te está como vigilando. Pero a mí, a lo que yo quería ir me parece re interesante eso de que es como elegir no olvidar. Y la memoria, en esta mesa tendría que haber un psicólogo, ¿no? Porque, digamos, la memoria tiene como otros aspectos interesantes, que son los aspectos de a veces recordar cosas. Es como mucho más rica la memoria que estoy hablando de algo que no sé, por supuesto. Disclaimer, la memoria es como mucho más rica que solamente recuperar lo que pasó y traerlo. Nosotros deformamos aquello de Proust, de la Magdalena, ¿no? Asociamos cosas que nos vienen, que ni siquiera sabemos si pasaron o no. Hay muchos estudios interesantes en ese sentido, de gente que se imagina cosas que ocurrieron y fue tan fuerte la imagen que lo que no era le quedó en la cabeza. En ese sentido, no es lo que propone esto, ¿no? Es decir, en ningún lugar está diciendo que esto sustituye a la memoria, pero me parece que también es muy interesante el juego del derecho al olvido, que es lo que le quita un poco la gracia para mí. Capaz que es la explicación de por qué esto me parece que le quita un poco la gracia de andar pasando eso. Pero estoy casi seguro que es un tema de edad. Buenas noches, mi nombre es Noelia. A mí creo que hay dos cosas que quiero destacar que me hace pensar este capítulo. Me parece genial la serie, no solo este capítulo, sino en general, cómo plantea la complejidad de estos asuntos, ¿no? Por ejemplo, el asunto clave ahí, que era el engaño, ¿no? Hay una mentira y uno puede pensar, es justo que él sepa la verdad, pero es justo que no sé, que investigue tan en profundidad en los recuerdos personales de otros, hasta dónde tenemos permitido invadir la memoria de los demás, ¿no? Y yo creo que eso es algo que también tiene mucho que ver con las redes sociales y bueno, es algo que no lo responde, sino que lo plantea como complejo, ¿no? Y después otra cosa es que me hace pensar también cómo ahora nos centramos mucho en la memoria de lo individual, ¿no? Como que para mí, no sé, desde la filosofía, la memoria es algo muy importante para que no vuelvan a suceder. Recuerdo una filósofa, Hannah Arendt, ¿no? Que era judía y habla de la importancia de la memoria para no repetir los horrores del Holocausto, por ejemplo. Pero después llevado a la obsesión de la memoria de lo individual, de la vida privada, me parece que toma otros conceptos que, nada, no sé, no tengo respuestas, pero me hace pensarlo, ¿no? De forma diferente. Hola, mi nombre es Mariana. Capaz que agregando un poco a lo que vos decías, en esto de que la memoria hoy la entendemos como también una construcción colectiva, ¿no? No es esa memoria individual, no es que, como vos decías, de otros tiempos, la memoria se construye también colectivamente en relación a lo que uno recuerda, otro recuerda, no, pero capaz que fue un poco más así, o las guerras y yo qué sé, estaba escrito por quienes vencían también, ¿no? Y esa es parte de la memoria y parte de lo que queda. Y esto plantea como una memoria totalmente individual, en la que cada uno expone lo que vio y eso es lo que quedó y no hay derecho a réplica sobre eso bajo ningún concepto, porque es eso y es una realidad estática y es lo que hay. Y no hay una construcción colectiva de la memoria, que me parece que es algo bien importante, y que la serie plantea como complejidad en esto de que los seres humanos no somos solamente eso que vemos y que está ahí, sino que está atravesado por todo un montón de cosas que como ahí está en constante tensión. Eso.
¿Algún otro comentario? Sí, dale. Sí, buenas. Mi nombre es Pablo y estudio acá también en la FIC. No, una cosa que me quedaba a mí en el tintero era que no lo vi el capítulo acá, lo había visto antes y capaz que traigo una primera impresión de cuando lo vi esa vez. Y era que es el uso que él le da a ese dispositivo que tiene instalado, ¿no? Entonces, porque me parece que por ahí entra la parte en cómo interactuamos como seres humanos con la tecnología. Y cuánto juega justamente esa decisión y esa voluntad más o menos libre que podemos ejercer con esos dispositivos. Y siempre la duda que me quedó es en la relación entre ellos dos, en la pareja, y en esa obsesión que él tiene, efectivamente cuánto es él el responsable de destruirla por esa obsesión de llegar a descubrir algo justamente, una parte del relato que no le cierra, que no cuaja. Y ahí me parece que es donde está también lo que deja ver la serie de la responsabilidad que nos cabe en tanto seres humanos con las tecnologías que desarrollamos. Y en general creo que yo la veo como una distopía, es decir, como un futuro que no deseo, como un futuro en el que las cosas no son lo contrario a lo que podríamos aspirar como sociedad perfecta, modélica, es decir, más allá de que eso sea una ficción que nos ponemos como para tirar hacia adelante, en general toda la serie, todos los capítulos, y este no es la excepción, es eso, no es la distopía para mí. Eso. Gracias. Y muy linda la actividad, me gustó mucho. Bueno, vamos a seguir, tenemos todavía 3 encuentros más. Aprovecho y les voy comentando. ¿Alguno de ustedes vos querés retomar un detalle de... ¿Cómo era tu nombre? Sí, Pablo. Que me parece interesante esta idea de que también... esta idea de... ¿Seríamos capaces de revivir tantos detalles de una situación, de una cena entre amigos, hasta agarrar esa punta de la madeja, hasta desilvanar una infidelidad, ¿no? O sea, realmente hay como una cuestión muy obsesiva. Es decir, la memoria y el olvido también como parte de seguir avanzando en la experiencia cotidiana. Si nosotros pudiéramos entrarle como calar tan profundo, no. Y sin ser psicólogo, yo creo que más o menos podría haber un consenso que la memoria es selectiva, digamos, ¿no? Recordamos por muchos factores, pueden ser emocionales, pueden ser de la incapacidad propia de nuestro cerebro de recordar o de tener en la memoria todos los hechos. Entonces, de alguna manera, esta posibilidad de tener en la memoria todos los eventos de toda mi vida permite, de alguna manera, una experiencia nueva con respecto a nuestra cotidianidad y con la posibilidad de negociar sentidos con el otro, de discutir con el otro y de no tener posibilidad de negociar sentidos. Vos me dijiste el otro día tal cosa, yo vuelvo y te muestro lo contrario, te muestro eso, te muestro... O sea, no se negocia y no se resuelven ciertas situaciones a partir de un consenso. Siempre está el punto de vista, como decían, de cada uno peleándose. Y después otro detalle fascinante que viene al principio del capítulo y es la posibilidad de los hijos de demandar a los padres cuando son adultos. Eso me parece un detalle que es como una perla del capítulo. Al principio, a él lo van a contratar, ¿quedó claro eso? Él lo van a contratar para defender a niños que demandan a sus padres porque no le dieron la suficiente atención cuando eran chicos y eso tiene una consecuencia en su desarrollo. Para los padres presentes, ojo, es como complicado. Pero no, y después también festejar este espacio de reflexión, que creo que es interesante juntarnos a pensar sobre esas cosas. ¿Algún comentario o alguna pregunta que alguno de ustedes quiera realizar? ¿Alguno de ustedes quiere hacer una reflexión de 1 minuto tipo cierre? No, muchas gracias por habernos escuchado y la verdad que me encanta además que haya habido tanta participación en las preguntas, eso muestra que la actividad es interesante y que además hay gente acá que tiene mucha cosa para decir y me pareció un recontra interesante todas las cosas que escuché y me las llevo para pensar. Gracias. No, nada, la verdad también agradecer y en lo personal yo trato de, como les dije hoy, de ver todas las visiones del futuro que pueda, aunque las
compartan, aunque no las compartan. Me parece que en esto hay que ser bien abiertos, no hay que ser extremos y nada, me parece que todo esto tiene mucho valor. Si les gustó esto, les voy a recomendar esta película Her, que está muy buena y también tiene una visión del futuro interesante también y muy relacionada con la inteligencia artificial. Y bueno, nada, nos estaremos viendo. Y también Blade Runner. La original y la nueva. No, yo ¿Vos viste la original? Bueno, podemos también invitar a leer Sueñan los androides con ovejas eléctricas, que es la novela en la cual Blade Runner se basa, ¿no? Y Solaris. También Solaris, También, muy bien. Solaris. Sí. Después hacemos un listado de todas las distopías, novelas futuristas, etcétera, que sería interesante leer, también películas. Podríamos hacer y podríamos eventualmente hacer un juego de este tipo, ¿no? Porque sí, hay muchas. Simplemente eso, también invitar al intercambio a ver los futuros posibles, pero también a construirlos, es decir, que este tipo de intercambios desde los diferentes puntos de vista que cada uno de nosotros aborda, desde nuestras disciplinas o nuestras actividades, también es una forma de ir pensando dónde sí, dónde no y dónde poner el foco. O sea, que también invitarlos a los otros encuentros, que también plantean cosas muy interesantes. Y nada, como esta idea de seguir conversando sobre esto que, a mi entender, a mí me atraviesa hoy y está bueno como para la construcción de un futuro, distópico, no distópico, o querido o no querido, desde el hoy. Así que nada, la invitación es como a seguir usando y pensando. Y gracias por escucharnos, que estamos acá, pero arriba. Gracias.